y vamos a ver los versículos 12 al 18. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos, repito, del 12 al 18. Esta será nuestra base para el mensaje de esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 12 hasta el 18. Voy a permitir leer en voz alta. Ustedes sigan la lectura con su vista. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Estamos, hermanos, en el último sermón que voy a compartir para la juventud de nuestra iglesia, pero esto no nos exime a los que estamos aquí, somos adultos, no nos excluye. Este mensaje es para todos los que estamos aquí. El día de hoy he preparado este mensaje basado en estos versículos del 12 al 18 del capítulo 2 de Filipenses. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado: Los jóvenes cristianos cuidan su salvación. Los jóvenes cristianos cuidan su salvación. Usted no puede cuidar aquello que no tiene, pero si ya tiene la salvación que le regaló Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces usted puede cuidar su salvación. Los jóvenes cristianos y en general todos los que estamos aquí debemos de cuidar nuestra salvación. Déjeme decirle que el creyente, hermanos y amigos, el creyente es la única persona que tiene varios asuntos donde debe permanecer bien ocupado. A diferencia de la gente que no conoce a Cristo, que hacen y no hacen y hacen lo que les da su gana, los cristianos, en especial nuestros jóvenes, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado y tienen que poner atención a varios asuntos y deben de ocuparse de esos asuntos. Algunos de esos asuntos, por ejemplo, en los que los jóvenes y hermanos en Cristo tienen que tener cuidado, tiene que ver, por ejemplo, con su trabajo que hacemos, ¿verdad?, para proveer el sustento para nosotros y para los nuestros. El cristiano debe de ser un hombre o una mujer trabajadores que proveen justamente lo que su familia necesita. Ese es uno de los asuntos que no hay que descuidar. Esta es la razón, hermanos, por la que muchos, ¿verdad?, hoy en día se levantan muy temprano y regresan a casa a altas horas de la noche, o salen de su domicilio por unos días y luego regresan porque es necesario ir a trabajar para traer un sustento. En este asunto, el cristiano, el joven, debe de también poner mucho cuidado y mucha atención. Pero otro asunto, hermanos, en el que tiene que ver con la salvación eterna, con la salvación del alma, es otro asunto en el que el ser humano, el cristiano en este caso, debe de tener. Debemos de tener cuidado con nuestra salvación. A esta ocupación, escuche bien, hemos sido llamados todos los cristianos. Y quiero decirles que un descuido en este asunto, hermano, nos puede acarrear grandes males a nuestra vida, pero también a nuestra alma. Por eso es importante que atendamos con cuidado y cuidemos nuestra salvación. No porque la vamos a perder, la salvación la ganó Cristo, pero para evitar, hermanos, tener consecuencias, para evitar los grandes males, hay que entonces ocuparnos de nuestra salvación. Así es de que, ojo, las diversas ocupaciones demandan entonces de nuestra atención. Si todo el tiempo trabajas y no te dedicas a cuidar tu salvación,
tarde que temprano vendrás a una pobreza espiritual. Ahora, si todo el tiempo estás dedicado a atender solamente tu salvación y no trabajas para el sustento de tu familia, entonces le darás cabida también a la ociosidad, ¿verdad? La cual es severamente reprochada por la palabra de Dios. Así que debemos de tener entonces un equilibrio sano en estas dos ocupaciones, en cumplir con tus deberes cotidianos, pero también en cuidar tu salvación, pues a través, ¿verdad?, de hacer esto estarás honrando al Señor. Es probable, hermanos, que para algunos, ¿verdad?, les resulte nuevo o raro oír que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Sin embargo, esto no es otra cosa más que un mandamiento de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, si la palabra de Dios lo menciona, si la palabra de Dios lo ordena, entonces nuestro deber es sujetarnos a esta orden de Dios. Y el Señor en su palabra dice que cuidemos de nuestra salvación. El versículo, ¿verdad?, aquí lo dice, el versículo número 12, amados míos, habla el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, está elogiando a la iglesia de los filipenses, porque es una iglesia obediente, y dice, no me han obedecido solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Pero luego les dice, en base a esa obediencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Así es de que, hermanos, es un mandamiento de Dios. Está en su palabra. El apóstol Pablo no habló de su cuenta. Él habló siendo inspirado por Dios, por su Santo Espíritu, y nos dejó esta enseñanza, que nos debemos de ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, vigilar cómo vivimos la vida cristiana, revisar cómo somos, revisar si estamos viviendo conforme a lo que Dios manda, porque una cosa es ser salvo y otra cosa es cómo vives tu salvación. Y el Señor en su palabra nos enseña a que debemos de tener cuidado de nuestra salvación. Cuando la Biblia nos habla de ocuparnos de nuestra salvación, nos está exhortando a dar más atención a lo que hacemos, ¿verdad?, con nuestra vida y con nuestra salvación. La vida cristiana, hermanos, cobra verdadero sentido cuando en lugar de conformarnos con la salvación, nos ocupamos también de ella. No solamente hay que pregonar, porque así somos los bautistas, lo quiero resaltar, de pregonar que tenemos la salvación, de que pregonar que tenemos el perdón de pecados, de que para siempre somos hijos de Dios, y eso es una verdad porque lo dice la Biblia. Pero hay algunos que no cuidan su salvación, no porque la vayan a perder, sino porque cuando estamos en Cristo necesitamos mostrar una conducta diferente a lo que antes éramos, y a veces, hermanos, hacemos todo lo contrario. ¿Cómo debe ocuparse uno en este asunto de cuidar la salvación? La misma Biblia, hermanos, nos da la respuesta a esta pregunta y dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Esto quiere decir con profundo respeto y con profunda reverencia. Hay que vivir la vida cristiana. La vida que ahora poseemos es una vida salva de la condenación del infierno. Es una vida que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Es una vida que ya no irá a la condenación. Es una vida, la nuestra, la que va a pasar después de la muerte en la eternidad con Dios. Pero mientras eso llega, el Señor nos manda a ocuparnos con temor y temblor de esta vida nueva en Cristo. Es decir, que debemos de vivir la vida con profundo respeto a Dios y con profunda reverencia a Él. Yo voy a explicar algunas cosas, ¿verdad?, ahora de cómo demostramos que estamos realmente cuidando nuestra salvación. ¿Cómo demostramos realmente que estamos cuidando nuestra salvación? Y bueno, yo hablaba que este mensaje va dirigido principalmente a los jóvenes, y dijimos que los jóvenes cristianos cuidan su salvación. Y la primera cosa, ahí vamos a encontrar que los jóvenes cristianos cuidan su salvación cuando obedecen siempre a Dios. Una manera de decir: estoy cuidando mi salvación, estoy cuidando la vida nueva que Cristo me dio, es precisamente cuando nosotros obedecemos siempre a nuestro Dios. El versículo 12 claramente habla de esa obediencia, ya lo leía yo.
Pablo está elogiando a la iglesia. La salvación demanda, hermanos, una conducta de obediencia. Escúchenlo bien. La salvación demanda una conducta de obediencia. Déjenme decirles que la iglesia de los filipenses, hermanos, fue una de las iglesias más amadas por el apóstol Pablo. Aunque como toda iglesia tenían algunos problemas, no fue como las otras donde había hermanos que eran bien cabezaduras, como la iglesia de los Corintios. Era una iglesia obediente, era una iglesia que obedecía al apóstol, y al obedecer al apóstol Pablo, obedecían a Dios. Pablo elogia en el versículo 12 a esta iglesia y dice: ustedes son re buenos para obedecer, porque en mi presencia me obedecen y aún en mi ausencia también me obedecen. Porque la obediencia, hermano, es una condición necesaria para decir que estamos cuidando nuestra salvación. En este mismo capítulo, hermano, hay un elogio a 5 cosas que se distinguen a esta iglesia. En el versículo 1 dice que además de estas cualidades le reconoce el apóstol Pablo como una iglesia obediente. En el versículo 12 Pablo había descubierto que un distintivo de este grupo, de esta iglesia, era la obediencia. De ahí entonces su demanda a ocuparse en la salvación. La falta de obediencia, hermanos, es uno de los asuntos donde más le fallamos al Señor. Nos sentimos bien al saber que somos salvos, pero a veces rehusamos obedecer las demandas, hermanos, de esa salvación adquirida. No es fácil, hermanos, ser obedientes. Sin embargo, en Jesucristo hallamos el valor de la obediencia absoluta, porque Él dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De manera que nosotros, hermanos, deberíamos de ser muy cuidadosos de la salvación que Cristo nos dio con su sacrificio en la cruz. Y una manera de demostrarle a Dios que cuidamos nuestra salvación es a través de la obediencia a todo lo que Él manda. A través de la obediencia. Si tú entonces, escucha bien, hermana y hermano, joven y señorita, si tú eres una persona cristiana, no importa la edad que tengas, que te sujetas a la voluntad de Dios, que haces lo que Dios dice en su palabra, entonces estás cuidando tu salvación. Porque la obediencia es el distintivo precisamente de ese cuidado que tenemos de nuestra salvación. ¿Qué tanto obedezco yo a Dios? ¿Qué tanto obedezco yo a Dios? ¿Obedecemos a todo mundo? ¿Obedecemos a los jefes del trabajo? ¿Obedecemos a nuestros padres? Y esto, todo eso es bueno. Pero la pregunta aquí: ¿qué tanto obedezco yo a Dios? Esta clase de obediencia, hermanos, debe de ser practicada precisamente cuando la gente nos ve y cuando no nos ve. Pablo elogia a los hermanos filipenses porque su obediencia se hacía notoria aún y cuando él no estaba presente. Y en esto se ve la madurez espiritual a la que esta iglesia de los filipenses había llegado. Y es que es fácil, hermanos, portarse bien cuando los demás nos ven. Es fácil ser cristiano cuando estoy en presencia de otros cristianos. Es fácil ser obediente, hermanos, precisamente mientras estoy en el templo, en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando nadie me ve? ¿Qué sucede cuando estoy solo? ¿Qué sucede con mi integridad? ¿Qué tan obediente soy cuando no estoy al alcance de los demás? Esta iglesia cuidaba su salvación, porque con la presencia o no presencia de Pablo eran obedientes a Dios. Así es de que, hermanos, somos responsables, usted y yo, de la salvación que Cristo nos ha dado. Y el llamado de Dios en esta mañana es que nosotros cuidemos nuestra salvación, y la manera de hacerlo en primer lugar es mostrando la obediencia a Dios sobre todas las cosas. Es bueno que se pregunte entonces, antes de pasar a la segunda verdad: ¿qué tanto obedezco yo a Dios? Porque en la medida que yo obedezco a Dios, sus preceptos, sus mandamientos, estoy cuidando mi salvación. En segundo lugar, los jóvenes cristianos, hermanos, cuidan su salvación cuando perseveran en la unidad del cuerpo de Cristo. Los jóvenes cristianos y la iglesia en general pueden decir que cuida su salvación cuando estamos perseverando en la unidad del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice el versículo número 3: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Versículo 14 dice ahí: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Vamos a regresar al versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el versículo 14: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Los jóvenes cristianos, en segundo lugar, cuidan su salvación cuando perseveran en la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, promovemos la unidad, cuando promovemos el bienestar, el llevarnos bien los unos con los otros, estamos también con estas acciones contribuyendo al cuidado de nuestra salvación. Para que verdaderamente la iglesia del Señor esté unida, hay que evitar, dice el versículo 14, la murmuración y la contienda. Hay que evitar los problemas, los chismes, las murmuraciones. La unidad de la iglesia, hermanos queridos, es algo a lo que Satanás le teme. Al principio del cristianismo nadie podía quebrantarla. Era una iglesia muy unida. Es bien cierto que la iglesia unida, hermanos, se ama. La iglesia unida es muy fuerte en su testimonio. Y además es una atracción para que los que están afuera y aún Satanás no pueda destruirla. Por lo tanto, hermanos queridos, el ocuparnos de nuestra salvación tiene mucho que ver con perseverar en la unidad del cuerpo de Cristo, en perseverar en la unidad dentro de nuestra iglesia. Para esto, lo primero que se nos demanda es hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin contiendas. Y qué difícil a veces es esto. Son las murmuraciones, los chismes, los que quebrantan la armonía del cuerpo de Cristo, los que quebrantan la unidad de la iglesia de Jesucristo. Recordemos lo que pasó a María. ¿Se acuerdan a María, la hermana de Moisés, cuando murmuró contra su hermano Moisés? El llamado es a ocuparnos, hermanos, de nuestra salvación en lugar de la murmuración. Y sin lugar a dudas, Dios nos está hablando también hoy a perseverar en esa unidad. Cuando nos ocupamos, hermanos, de cuidar la unidad de nuestra iglesia, además de ser obedientes, como ya dijimos, cuando nos ocupamos de cuidar la unidad de la iglesia, estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Así es de que hay que evitar la murmuración, la contienda. Hablaba yo de María, la hermana de Moisés, que por murmurar contra su propio hermano, ¿verdad?, le cayó lepra en su cuerpo. Hay castigo, hermano, cuando hay chisme, murmuración dentro de la iglesia, porque no solamente, ¿verdad?, causa daño a los miembros de la iglesia, sino también divide a la iglesia del Señor. Después de elogiar, hermano, las características de la iglesia de Filipenses, el apóstol Pablo les invita a que completen su gozo, como si todavía algo le faltara al apóstol Pablo. Y aquí la pregunta es: ¿cómo se preserva la unidad de la iglesia? El apóstol nos hace un llamado en el versículo 3 y 4 a sentir lo mismo. Nos llama ahí a hacer el mismo sentir. Para poder preservar la unidad de la iglesia tenemos que tener un mismo sentir. El versículo 3 y 4, hermanos, de alguna manera ahí hay 4 afirmaciones y 4 exhortaciones. Dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Cuando hacemos estas cosas, de preocuparnos por los demás y cuidar a los demás y cuidar la armonía y las buenas relaciones y la unidad de nuestra iglesia, estamos también cuidando nuestra salvación. Con este llamado, entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que no podemos, ¿verdad?, sentir cosas distintas. Entiende que poseemos, ¿verdad?, nuestra propia manera de pensar. Sin embargo,
nos está diciendo aquí en su palabra, en lo que respecta a la unidad de la iglesia, que para que la iglesia logre sus fines, debemos de sentirlo mismo, debemos de estar unidos, debemos de tener el mismo pensamiento, debemos de tener la misma idea de trabajo y todos amarnos los unos a los otros. Cuando Jesús oró por sus discípulos, allá en Juan 17, le pidió al Padre que ellos fueran perfectos en unidad, para que el mundo entonces pueda creer y pueda conocer el Evangelio. Así es de que hoy en día es la misma oración que Jesucristo sigue haciendo por cada uno de nosotros, que nos mantengamos en unidad para que el mundo crea. Una iglesia dividida, una iglesia donde hay pleitos y contiendas, hermanos, es una iglesia que no va a poder impactar a la sociedad ni al mundo que nos rodea. Entonces necesitamos como iglesia cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y dice la Biblia que una manera es siendo obedientes a Dios, y la segunda manera es cuidando la unidad de la iglesia. Así es de que hay que mantenernos ocupados en esto, hermanos, también, a la par de que usted desarrolla sus propias actividades, a la par de que usted desarrolla su diario cotidiano modo de vivir allá en casa o en su trabajo. Debemos de estar pensando siempre en nuestra iglesia y cómo mantener la fraternidad, cómo mantener la unidad, la concordia, la armonía y la paz dentro de nosotros. Y cuando eso estamos haciendo, estamos ocupados en nuestra salvación. Así es de que el llamado para hacer realidad esto es que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Bien, tercera enseñanza. Los jóvenes cristianos cuidan su salvación. La iglesia en general cuida su salvación cuando somos luminares en este mundo. Esa es otra manera de decir que estamos cuidando nuestra salvación, que no estamos solamente conformes con haber sido perdonados, con haber sido elegidos por Cristo de entre la multitud para salvarnos, sino que también nos ocupamos precisamente en ser luminares en este mundo. El versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los jóvenes cristianos entonces cuidan su salvación cuando son luminares en este mundo. La Biblia dice que para poder ser luminares en el mundo, empieza diciendo el versículo 15 que hay que ser irreprensibles y sencillos. Y el apóstol Pablo nos dice que uno de los resultados de una vida que no da cabida a la murmuración y a las contiendas es que llega a ser irreprensible. Y qué bueno, hermano, es entonces el no hablar de los demás, porque nos convertimos en personas irreprensibles, irreprochables, que sería otro sinónimo de esta palabra. La palabra irreprensible, hermanos, tiene mucho que ver con mi conducta moral delante de los demás. Un llamado, ¿verdad?, parecido a esto es que debemos de ser gente sin mancha, pero sobre todo debemos de ser sencillos, dice la palabra del Señor. Porque la altivez y la arrogancia no deben de ya formar parte de la vida cristiana. Repito, la altivez, la arrogancia, el orgullo, la soberbia no deben de formar parte ya de la vida cristiana. Fuimos llamados de esa vida a una vida diferente. Fuimos salvados de esa generación y de esa vida. Ahora estamos en Cristo y el Señor nos llama a cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y en lugar de vivir con altivez y arrogancia, que mejor seamos luminares en este mundo. Porque, hermanos, a nuestro alrededor hay muchas tinieblas. La gente se está perdiendo. La gente está caminando en tinieblas rumbo al infierno. Y nosotros debemos de ser luminares en este mundo. Gente, hermanos, que se levanta con el poder del Espíritu Santo y que habla el mensaje y que guía a las personas hacia la luz que se llama Cristo. Estas cualidades, hermanos, de la irreprensibilidad y el ser sencillo son necesarias, hermanos, hoy en día, porque vivimos en una sociedad que, al igual que la calificó el apóstol Pablo, es una sociedad maligna y perversa. Y por eso se requiere que los hijos de Dios seamos diferentes. El mundo quiere ver hechos más que palabras, hermanos. Y para llegar a tener estas altas cualidades morales,
el Señor nos invita a tomar el ejemplo de Cristo y nos dice que haya en nosotros, ¿verdad?, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La humildad, la tolerancia, el respeto, lo que hablábamos la semana pasada. En lugar de ser gente, ¿verdad?, cristiana, que se mete en problemas, que de todo disputa, que por todo pelea, que seamos irreprensibles, que seamos sencillos, que seamos humildes y sobre todo que seamos luz en medio de la oscuridad de este mundo. En el cuarto día de la creación, lo dice Génesis 1, Dios hizo las grandes lumbreras para que señorearan en el día y en la noche. Y desde entonces la función de ambas lumbreras es resplandecer, hermano. Puede imaginarse un día donde no haya ni sol, ni luna, ni estrellas. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses que aunque estaban viviendo en una sociedad maligna y perversa, era allí donde la iglesia más tenía que brillar. Cuando usted ve, querida hermana y hermano, cómo está la sociedad, cómo está nuestra ciudad de Veracruz y Boca del Río, cómo está infestada de maldad y de perversidad, y cómo está nuestra ciudad viviendo de cabeza, hermanos, en el aspecto moral. Cuando todo eso lo observamos, ciertamente se cumple lo que Pablo dice, que nos tocó vivir en medio de una generación maligna y perversa. Mas sin embargo nos dice, pero saben una cosa, ustedes no fueron llamados para ser iguales, sino para brillar en medio de esa perversión. A veces, hermanos, brillamos mucho en la iglesia, pero afuera somos como una luciérnaga. El creyente debería de estar revisando siempre que sus baterías estén bien cargadas para que haya luz clara y suficiente cuando estamos allá afuera en el mundo que nos rodea. Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos los responsables, hermano, para que este mundo no ande ni viva más en tinieblas. Recuerde esto: si nuestra sociedad y ciudad entera está en tinieblas, es porque nosotros, como responsables de darle luz a nuestra ciudad, tenemos nuestra luz escondida o estamos recluidos allá en la casa. Y como dice el Señor en su palabra, la luz que se debe de poner en alto para que alumbre y disipe la oscuridad, la tenemos debajo de un cajón, debajo de la mesa, debajo de la cama, en lugar de ser luminares en este mundo. Así es de que los jóvenes cristianos cuidan su salvación cuando son luminares en este mundo, cuando se atreven a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando todas estas cosas hacemos, hermano, Dios dice, estos están cuidando su salvación con temor y temor. Y hemos dicho hasta aquí 3 cosas que se requiere hacer para que le demostremos a Dios y al mundo que estamos cuidando nuestra salvación. Y dijimos, número 1, la obediencia total a Dios. Muestra que cuidamos nuestra salvación. La segunda cosa que mencionamos aquí hace un ratito es que cuando nosotros preservamos en la unidad del cuerpo de Cristo y la perseveramos, más bien la unidad, estamos demostrando también que estamos cuidando nuestra salvación. Y en tercer lugar, cuando somos luminares en este mundo, estamos demostrando que cuidamos nuestra salvación con temor y temor. Así es de que, hermanos, vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestras vidas. Tenemos que ayudar a que otros sean salvos. Tenemos que llevarles la luz del Evangelio porque viven en tinieblas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues precisamente pidiéndole a Dios que nos ponga el mismo sentir que tuvo Cristo en su corazón, que dejó su trono de gloria para venir a alumbrar con su salvación y perdón a esta tierra que estaba en tinieblas y perdida. En cuarto y último lugar, los jóvenes cristianos cuidan su salvación, y ahí está, cuando se ocupan de la palabra de Dios. Los jóvenes cristianos cuidan su salvación cuando se ocupan de la palabra de nuestro Dios. El versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano,
ni en vano he predicado. Asidos de la palabra de Dios. Empieza diciendo el versículo 12: cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Cuidemos nuestra salvación siendo obedientes, perseverando en la unidad del cuerpo de Cristo y también siendo luminares en este mundo. Y en cuarto lugar, cuidemos nuestra salvación y nuestra salvación con temor y temblor, ocupándonos de la bendita palabra del Señor. La frase asidos de la palabra de Dios tiene que ver con la idea de agarrarse de él hasta empaparse de su contenido. No habrá mejor manera, jóvenes y hermanos, de ocuparse de nuestra salvación cuando estamos ocupados en la palabra viva. El creyente entonces debe de ser del tamaño de la palabra que en ella atesora. Fíjese bien, usted es del tamaño espiritualmente hablando. Usted es del tamaño. Tiene un tamaño usted espiritualmente hablando, de acuerdo a lo que lee y atesora de la palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que nuestra iglesia tiene 10, 20, 30 años de cristianos, pero que parecen niños espirituales. No han crecido, no han avanzado en las cosas del reino de la palabra de Dios. Y parece ser que a muchos no les está preocupando eso, porque años van y años vienen y años se van, y seguimos, ¿verdad?, muchos estancados donde vivimos. Los hermanos de Filipos, hermanos, por pertenecer a la región donde se dio la visión del varón macedonio, estos hermanos de la iglesia de Filipos, escuche bien, fueron muy celosos en el estudio de la palabra de Dios, como lo fueron los hermanos de Berea. Bien celosos del estudio de la palabra de Dios. Y yo te digo a ti, hermana, joven y señorita y hermano, si tú quieres realmente ser conocido como una persona que cuida su salvación, entonces tienes que empezar también, dentro de todas estas 4 cosas, tienes que hacer esta cuarta también, de mantenerte más y ocuparte más de la palabra de nuestro Dios. De no solamente leer la Biblia el día domingo cuando llegamos, de no solamente sacar la Biblia cuando la leemos aquí 2 capítulos cada domingo, sino que diariamente en nuestra iglesia y fuera de la iglesia, en nuestro hogar y aún en el trabajo, deberíamos de hacer uso de la palabra de Dios. Los hermanos de los filipenses, hermanos, era una iglesia, repito, que escudriñaba cada día las escrituras para ver si éstas estaban bien, para ver si lo que Pablo les predicaba. Lo mismo hacían los hermanos de Berea. No solamente oían la palabra, sino que grababan bien y apuntaban bien lo que se les decía. De tal manera, cuando llegaban a casa, revisaban lo que había de escrituras en aquel tiempo para comprobar si lo que les habían enseñado era conforme a lo que decía la palabra. Estamos, hermanos, conscientes hoy que en las iglesias cristianas existe un gran analfabetismo bíblico. Y por si usted no lo sabía, después de nuestra conversión a Cristo, después de haber sido salvados por Cristo, una de las tareas más grandes que tenemos que hacer es el asunto de escudriñar las escrituras, de leer y ver su contenido. Porque, hermanos, solamente así podremos brillar y solamente así podremos compartir la palabra viva que aquellos que están muertos en sus delitos y pecados necesitan. Yo no sé qué tanto lees tú la Biblia, pero sí sería muy bueno que reflexionáramos. Los primeros cristianos, hermanos, después de la iglesia primitiva, los que hubo después de los apóstoles y todos ellos, eran conocidos como los hermanos de la Biblia del libro, porque traían siempre las escrituras con ellos. A donde quiera que iban las podían recitar. Después de la reforma fue mucho mejor todavía, porque entonces ya había Biblias impresas como estas, como la suya y la mía. Y a los primeros cristianos se les conocía por los hermanos del camino, sí, porque iban por el camino, pero también se les conocía por los hermanos del libro, porque llevaban siempre su Biblia. La gente se pasaba leyendo la palabra. Los cristianos de antes conocían la doctrina,
sabían en qué creían, sabían, hermanos, versículos de memoria. Todavía hace unos 20 años, quizá un poquito más hacia atrás, había concursos en las iglesias de conocimiento bíblico. Se paraban los hermanos allá atrás, todos como soldaditos, todos allá atrás, y empezaba el pastor o algunos hermanos a dictar citas bíblicas, y luego la gente iba dando un paso cuando encontraba su cita y la leían. Tenía una facilidad para manejar la Biblia. Yo todavía me acuerdo, me gané 3 concursos por ahí de manejo de Biblia, todavía más o menos largo, pero hermanos, la verdad es que hemos estado bloqueando demasiado. Hay algunos hermanos que ni Biblia traen el día de hoy. Imagínense cómo van a crecer. La Biblia está dormida ya ahorita en su casa, sobre un mueble, o quién sabe dónde está. La palabra de Dios ya no es escudriñada, ya no es un libro, hermanos, que se había convertido en aquellos años como un grande tesoro, donde la mamá o el papá llamaban a la familia a leer la palabra. Hoy no, hermano, en la casa puede haber revistas de todas menos la Biblia. No pasamos tiempo leyendo la palabra, somos unos analfabetas bíblicos, con todo respeto, hermano. Porque no pasamos de Juan 3:16, porque no nos sabemos ni siquiera el orden de los libros de la Biblia. Tenemos años de ser cristianos y levantamos con orgullo la bandera: soy cristiano, miembro de la primera iglesia bautista. ¿Y eso qué? Si te hace un examen un testigo de Jehová, te da una trapeada y una barrida y una cacheteada. ¿Por qué? Porque hoy los cristianos no conocen la palabra del Señor. No me enojo porque traigan su celular, pero algunos dicen: aquí traigo la aplicación de la Biblia, y es puro cuento, ni la aplicación trae. Se la pasan chateando y mandando mensajes a todo el mundo. Mis amados, en este sentido estamos muy atrasados. En todos los demás un poco también, pero tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Sabe una cosa, hermana, hermano? Grábeselo aquí. La salvación de su alma le costó a Cristo la vida entera. Le costó su cuerpo y su sangre. Le costó dejar su trono de gloria por usted y por mí. Y Él dice: ahora que tú eres salva y salvo, cuida tu salvación con temor y temblor. Vive la vida cristiana emocionado, sirviendo a Dios. No vivas la vida, ¿verdad?, como una persona aburrida. No vivas la vida cristiana como alguien indiferente. Conoce al Señor, enamórate del Señor. Haz lo que Él dice en su palabra, y entonces estarás mostrándole a Dios que cuidas tu salvación. Y la salvación se cuida siendo obedientes a Dios, estando unidos a la iglesia y no desuniendo a la iglesia. Y también, hermanos, dijimos en tercer lugar, ya se me olvidó, en tercer lugar, cuando nosotros también somos luminares en el mundo, que estamos predicando de Cristo, estamos cuidando nuestra salvación. Y en cuarto y último lugar, cuando nos ocupamos de la palabra de Dios, estamos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de asirse y de agarrarse de esa palabra? El asunto es que quienes hayan sido instruidos en ella, cuando tengan que dar cuentas a Cristo, puedan gloriarse de que no corrieron en vano, ni que en vano trabajaron, dice el apóstol Pablo. Así es de que, hermanos, nos asimos de esta palabra viva con el fin de escuchar el llamado de Dios que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesucristo pasaba tiempo, hermano, con su Padre. Era verdaderamente un luminar en medio del mundo. Era una persona obediente a su Padre, siempre buscando la unidad, y oraba por la unidad de su pueblo, pero además siempre con la palabra en su boca. Qué diferente sería nuestra vida, hermanos, si nosotros también trajéramos la palabra oportuna en la lengua. Que a cada acto de nuestra vida la palabra de Dios estuviera por delante. Que pudiéramos bendecir a otros, que aunque no traigamos la Biblia en el trabajo o en la consulta médica, podamos decirle al vecino: Dios te bendiga, Dios te puede sanar. ¿Lo crees? No, pues que sí, pues que déjame orar por ti. Es tan fácil, hermano. Yo sé que hay gente que acaba de decir que no quiere nada, etcétera, pero no nos atrevemos a ser luminarios, no nos atrevemos a pronunciar palabra de Dios delante de la gente. ¿Qué nos está pasando? La iglesia no está cuidando su salvación con temor y temor. Fácilmente nos enrolamos con la gente,
en murmurar, en criticar, en hablar, pero muy poco en cuidar nuestra salvación. Como mencioné al principio, para terminar, hermanos, cuidar nuestra salvación no tiene nada que ver con lo que algunos piensan sobre la pérdida de la salvación. Cuando la entrega a Cristo, escucha bien esto, cuando la entrega de tu vida a Cristo es genuina y verdadera, cuando nos entregamos de corazón y cuando de verdad invitamos a Cristo a ser nuestro Señor y Salvador, entonces nuestra salvación queda asegurada para siempre. Somos de Cristo eternamente. Nuestros nombres han quedado registrados en el libro de la vida. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Hemos sido librados de la condenación del infierno y hemos sido justificados porque el Señor ha comprado y pagado nuestra salvación. Pero una vez que ya somos salvos, una vez que ya nos hemos entregado a Cristo, Él mismo en su palabra nos llama a cuidar nuestra salvación. Es decir, nos llama a no descuidar la vida cristiana como muchos lo están haciendo. Nos llama a poner atención en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro quehacer cristiano. Como hemos aprendido hoy, debemos de obedecer siempre a nuestro Dios. Debemos de buscar y promover y perseverar en la unidad de la iglesia. Debemos de ser luminares en el mundo y debemos de observar y escudriñar su palabra. El Señor ya pagó la salvación cuando murió en la cruz, pero una vez ya salvos nos manda a cuidar nuestra salvación. Así es de que, amados hermanos, este es el reto que Dios hoy nos presenta a ustedes y a mí, que nos ocupemos con temor y temblor de cuidar nuestra salvación. Y este mensaje, hermanos, es para todos, pero particularmente para los jóvenes, porque son los muchachos y también los que otro viejo como yo, que luego descuidamos estos asuntos en los que tenemos que trabajar para demostrar que estamos cuidando nuestra salvación. Yo conozco así, hermanos, montones de personas cristianas. Pues ya Cristo ya me perdonó, ya pagó por mí, ya mi nombre está allá. Entonces sí, ahora sí, Jaimito, dale vuelo la hilacha, tenga mucho cuidado, porque puede haber un engaño de Satanás que le esté haciendo creer que usted es salvo o salvo y anda viviendo una vida desordenada. No hay congruencia en esto, se puede estar engañando y el diablo es experto en engañarnos. Por eso es importante que el día de hoy la primera cosa que hay que hacer es verificar si estamos en Cristo. Primero que nada, verificar si estamos en Cristo, porque déjeme decirle, una persona que verdaderamente está en Cristo es obediente, es una persona que busca la unidad de su iglesia, es una persona que está haciendo luz en medio de la oscuridad y es una persona que está leyendo su palabra. Aquí están por lo menos 4 evidencias que demuestran que uno es cristiano, que uno es salvo. Si estas 4 cosas o alguna de estas 4 no las está cumpliendo, no se engañen. Usted necesita realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. Tal vez alguien a usted le dijo, recibe a Cristo porque le dieron un codazo. Mira, te están hablando a ti, el pastor está predicando porque tú necesitas ser salvo. Y usted lo hizo porque da bien con la esposa, con la amiga, con el amigo, con el hijo, con la hija. Déjeme decirle que no se engañe. El que verdaderamente es cristiano, salvo, es una persona que obedece a Dios. Es una persona que busca la unidad de su iglesia. Es una persona que está haciendo luz en medio de la oscuridad. Y es una persona que también está pasando tiempo con la palabra. Si estas cosas no las está haciendo, no se me engañe. Ciertamente que si usted está viviendo esto, entonces usted es salvo. Está viviendo como Dios manda, como Dios ordena en su palabra. Por eso necesitamos analizar. Es probable que algunos de aquí digan, pastor, pues yo no soy salvo. Pues no importa, hoy lo puede ser. Hoy usted puede llegar a Cristo. Hoy usted le puede entregar su alma al Señor, pero en serio, y decirle, Señor, yo viví engañado. Creí que la vida cristiana nomás era cambiarme de la católica para acá. Señor, yo pensé que era muy fácil esto. Sí es fácil, porque es solamente una decisión sincera de decirle sí a Cristo. Pero no solamente la salvación llega hasta ahí. La salvación se tiene que disfrutar, se tiene que vivir. La vida cristiana hay que experimentarla con compromiso, con entrega, con dedicación de nuestra vida, haciendo lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice el pastor, sino lo que dice Dios en su palabra.
Y yo todo lo que le compartí hoy lo sacamos de Filipenses 2, del 12 hasta el 16. Ahí está, yo le prediqué, ahí está, más que un poquito más desglosado y explicado. ¿Quiere realmente usted sentir esa paz, esa seguridad de la salvación? Pues entonces empiece a vivir como salvo y no siga viviendo como un vil pecador o pecadora. Viva como Dios dice en su palabra. Muéstrele a Dios y a los demás que verdaderamente usted cuida su salvación que Cristo le dio. Y si no ha recibido a Cristo, no puede entonces empezar a vivir la vida cristiana. Necesita primero a Cristo en su corazón. Y si en esta mañana hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, por eso no puede empezar a vivir la vida cristiana hasta que tenga a Cristo aquí, hoy le invito en el nombre de Dios para que usted reciba a Cristo en su corazón. Hoy Dios le trajo aquí con ese propósito, que le conozca, que le oiga, pero también que le reciba en su corazón. Como un día de hoy, muchos de los que estamos aquí le recibimos. Habrá alguien, hermanos, que hoy quiero empezar la vida cristiana en serio. Quiero empezar a vivir como Dios manda. Quiero verdaderamente manifestar que soy salvo por la sangre de Cristo. Pero yo necesito a Cristo en mi vida. Y esta mañana yo le digo: Jesús, ven a mi corazón, te necesito, ven a mi vida, quédate conmigo para siempre. Si usted se lo quiere decir, levante su mano. El Señor está llamando. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te está llamando. ¿Alguien más? Allá arriba. Dios te bendiga. ¿Quién más por ahí? La vida cristiana, hermanos, la verdadera vida cristiana se vive a partir de Cristo. Y hay que cuidar nuestra salvación con temor y temor. Voy a pedir a aquella joven y aquí esta jovencita que ahí en su lugar se pongan de pie. Quiero orar por ustedes. Ahí atrás, ahí está ella. Y aquí está Alexa, y acá está ella. Es Alexa. Ahí ponte a un ladito de tu hija, hermano, tu nieta, no sé qué decís. Pónganse de pie ahí en su lugar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por estas dos jóvenes. Y así, hermanos, damos paso al final de nuestro culto. Padre, gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por permitirnos hablar a la vida de los jóvenes y a toda tu iglesia en general, a hacernos entender con tu palabra, Señor, que tú tienes un llamado claro para nuestras vidas. El llamado tuyo, Señor, es que nosotros vivamos la vida cristiana, Señor, de verdad. Que realmente, Señor, vivamos y cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo obedientes, cuidando la unidad de nuestra iglesia, siendo luminares de Cristo en el mundo y sobre todo siendo cuidadosos y atentos a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que todo esto lo podemos y lo tenemos que hacer como cristianos, como personas salvas por Cristo. Pero, Señor, no puedo yo hacer ninguna de estas cosas si primero no tengo a Cristo en mi corazón. Y gracias, Señor, por estas dos jovencitas que han entendido que para poder empezar a disfrutar de la vida eterna y de la salvación de su alma, necesitan a Cristo en sus corazones. Padre, por favor, ven y visítalas. Entra en sus corazones, Padre. Quédate con ellas para siempre, Señor. Señor, perdona sus pecados. Límpiales de toda maldad. Registra ahora, Señor, sus nombres en el libro de la vida. Y Padre, han de vivir una vida dichosa, feliz, una vida diferente, basado, Señor, en tus principios y en tu palabra. Que estas dos jovencitas, Señor, aprendan a partir de hoy que ya tienen a Cristo en su corazón a partir de este día. Y ellos tienen que también tomar estos consejos para demostrarle al mundo y sobre todo a Cristo el Señor que son salvos, porque van a vivir la vida cristiana y la salvación de su alma la van a vivir con temor y temblor, con respeto y con reverencia, Señor, delante de ti. Asísteles, Dios, con tu presencia. Las entregamos en tus manos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, que Dios les